¿Qué pasa, bikers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Volvemos de nuevo con algunas curiosidades del mundo motero. Y en este caso, ¿no os habéis preguntado nunca por qué los pilotos del campeonato de MotoGP llevan esos números en concreto y no otros? Pues bueno, una vez más, como buen friki que soy del tema, me ha dado por indagar un poco sobre el tema y saber por qué llevan esos dorsales. Y es que algunos siempre usaron el mismo número desde sus inicios, pero otros tuvieron que cambiarlos por diferentes motivos. Así que vamos con la intro y descubramos sus orígenes. Como bien sabréis, tanto si sois aficionados al mundo de MotoGP como si no, todos los pilotos que estén compitiendo en algún tipo de campeonato, sea en la categoría que sea, llevan un número en sus motos que los identifica y los diferencia del resto. Y es que, a ver, en los campeonatos menos importantes no dejan de ser números sin más, se van asignando por un cierto orden o algún tipo de criterio a diferentes pilotos, pero en un campeonato tan importante y con tantísimos seguidores como puede ser el mismísimo campeonato de MotoGP, los números que llevan los pilotos en sus motos o en su equipación juegan un papel muy importante, hasta el punto en el que se han convertido un símbolo de identidad para cada portador y en la gran mayoría de ocasiones su marca personal en el mundo del merchandising, vamos, en el mundo de hacer billetes. Pero es que esto, bikers, no siempre fue así, aunque al final pues la pela es la pela, y viendo que se podía sacar un partido económico de un simple dorsal, pues ahí es cuando empezaron a cambiar las cosas. Pues es que hasta hace 4 días, como quien dice, los números de los pilotos se les asignaban en su mayoría de casos en la posición en la que habían terminado el campeonato. Obviamente el número 1 pues era el más deseado y se asignaba al ganador. El 2 pues al subcampeón, que ojo, que también lo luciría con orgullo al año siguiente, porque al fin y al cabo era el subcampeón del campeonato. Poca broma. El tercero al tercero, el cuarto al cuarto, y así sucesivamente. Y bueno, aprovechando ya que estoy hablando de esto, os voy a contar una anécdota de cuando era pequeño. Y era de cuando veía alguna carrera por casualidad en televisión española. Y digo casualidad pues porque mi familia pues nunca ha sido muy aficionada a las motos. Entonces, si por casualidad encendía en la tele y daba la casualidad de que estaba alguna carrera, pues la dejaban un rato puesta pues para que la viese. Y es que en esa época, que serían pues yo que sé, los años 90 y poco, los pilotos llevaban, como os digo, pues los dorsales, pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y claro, pues yo me ponía a ver las carreras y no entendía por qué el número 1 iba en la posición 4, por ejemplo, y pues por qué, por ejemplo, el 4 o el 5 iba al primero. No terminaba de entenderlo. Pues es que pensaba que a la hora de competir, los pilotos tenían que ir en la misma posición que marcaban sus dorsales. Vamos, tú ahora lo piensas y no tiene ningún tipo de sentido, porque entonces no sería una carrera. Pero como os digo, pues yo veía las carreras solo, y como a nadie de mi familia pues le interesaba, no me podía explicar el por qué. Y por descontado, pues hombre, en los años 90 y pico internet no existía, entonces pues tampoco podía friquear pues, como estoy haciendo ahora mismo sobre estos temas. Y igualmente, aunque existiese, con 4 o 5 años tampoco podría hacer mucho. Así que pues eso es lo que pensaba sobre las carreras. Pero venga al lío, que me enrollo muchísimo. Como os iba diciendo, a alguien se le ocurrió que se podría sacar un partido comercial o económico si un piloto usaba el mismo número durante todo el campeonato, como seña de identidad del mismo. Y desde entonces, en la mayoría de casos, así ha sido hasta el día de hoy. Y es que el primer piloto en mantener su número y hacer de él su símbolo o su seña de identidad fue el mítico Barry Sin y su ya famosísimo número 7. Pues cuando ganó el campeonato, tenía la posibilidad de ponerse el número 1 en su carenado, pero decidió mantener el 7. A partir de aquí, otros grandes pilotos de la historia siguieron sus pasos, hasta que poco a poco pues se fue perdiendo eso de ponerse el 1 cada vez que se ganaba un campeonato, siendo Valentino Rossi el último en utilizar el 1 cuando ganó el campeonato, ya que siguió usando su famosísimo 46. Aunque Stoner en su caso sí que quiso ponerse el 1 en los 2 campeonatos que ganó. Y a puntito también estuvo de hacerlo Joan Mir este 2021, pero decidió seguir con su 36 y hacer un pequeño guiño a su campeonato ganado, cambiando la letra I de su apellido por el número 1, que a mi parecer todo un acierto de diseño. En la actualidad, pues la gran mayoría de pilotos mantienen su mismo número en sus carenados, salvo por razones concretas, como pueden ser que lleguen a una categoría en concreto y ese número esté ocupado por otro piloto, o puede ser que por razones de marketing el mismo equipo o el propio patrocinador del equipo pues le obligue en cierto modo a ponerse un número en concreto, diferente al que lleva siempre. Y otra de las razones, que esta es la que más polémica ha creado en ciertos pilotos o en ciertos espectadores del campeonato de MotoGP,
MotoGP. Es porque no pueden portar dichos números porque están retirados del campeonato. ¿La razón? Pues homenajear a esos pilotos que han perdido la vida dentro o fuera de los circuitos, o por cualquier otro motivo que la organización considerase oportuno. Y a mi parecer, pues bueno, se les podría homenajear no sé, de otra forma diferente. Y así pues los pilotos pudiesen lucir o mantener esos números en homenaje a ellos también. Pero vamos, que esto es solamente mi humilde opinión. El caso es que vamos con lo más interesante o más importante de este vídeo: el origen o el por qué ciertos pilotos del campeonato de MotoGP llevan esos números y no otros. Y también pues si siempre usaron el mismo número o si por diferentes razones tuvieron que cambiarlos. Y a ver, no os voy a contar todos los dorsales de todos los pilotos de toda la historia de MotoGP o de Moto2, Moto3, de cualquiera de las categorías. Más que nada pues porque me ha sido imposible recopilar tantísima información y porque también pues hombre, saldría un vídeo de 3 horas. Pero sí lo voy a hacer sobre una gran mayoría de pilotos de MotoGP, siempre suelen ser los más importantes, y que iremos viendo en orden alfabético. En primer lugar tenemos a Pecco Bagnaia. Bagnaia. Joder, con este piloto me pasa lo mismo siempre que a Cribillé. No hay día que consiga decir su apellido de la misma forma 2 veces seguidas. Su número actual es el 63, pero es que en Moto3 el número con el que competía era el 21. El problema es que al llegar a Moto2 estaba ocupado, así que decidió multiplicar su número por el que había empezado, pues por 2, optando así por el 42. Pero al llegar a MotoGP, tanto el 21 como el 42 estaban ocupados por Franco Morbidelli y Alex Rins respectivamente. Así que volvió a tirar de matemáticas como la gran mayoría y multiplicó nuevamente el número por el que empezó por 3, obteniendo así el 63 que porta en la actualidad. Enea Bastianini siempre portó el 33, tanto en su época de Moto3 como en Moto2, número con el cual ganó este último campeonato. Pero al llegar a MotoGP se topó con que Brad Binder usaba dicho número. Y bueno, pues no tiró mucho de ingenio, fue prácticamente a lo fácil. Se puso el 23 sin más. Podría haberse tirado el moco y haber dicho, hombre, me pongo el 23 porque es el mítico de Michael Jordan, no sé, por darle algo más de juego al número, ¿no? Pero al parecer fue porque era el más parecido al 33 que usaba anteriormente. Brad Binder es el piloto culpable de que el piloto anterior tuviese que cambiar de dorsal. Y es que también sufrió esta acción en sus propias carnes. Bueno, o en su carenado más bien. Pues su número principal era el 41, hasta que llegó a MotoGP y se empotró de lleno con el dorsal de Aleix Espargaró, por lo que decidió usar el número 33 porque era el que más se asemejaba estéticamente a su nombre y apellido. Cal Crutchlow fue otro de los pilotos que tuvo que cambiar de número cuando llegó a cierto campeonato. Y es que desde siempre compitió con el número 5, que era su número favorito, pero al llegar al campeonato británico de Super Sport, ese número ya estaba cogido y según ha podido confirmar él mismo, buscó un número al azar para ponérselo delante y salió el 3. Así que desde entonces, tanto en Super Sport como en MotoGP, usó el 35. Vamos, otro que no se rompió mucho la cabeza para conseguir su dorsal. Seguimos con Fabio Quartararo. El francés optó por lo mismo que yo optaría si alguna vez hubiese competido o compito en algún campeonato de motos, que no creo. O el día de mi nacimiento o el del año, aunque en mi caso es el mismo número para todo, tanto el día como el mes como el año. ¡Hala! A echar cuentas, a ver si adivináis cuál es. Tampoco es muy difícil, ¿eh? El caso es que él eligió el 20 porque nació un día 20 y tampoco pudo, pues, heredar algo de su padre en la época en la que este competía, porque cuando lo hacía con diferentes números cada vez, así que no le dio más vueltas y se quedó con el 20. Andrea Dovizioso o Desmodovi siempre fue de lucir el 34 tanto en 125 como en 2,5, en honor a su ídolo y al del bolo, Kevin Swans. Habló mucho de la historia y tal y se le olvidó hablar de lo que es el genio de la frenada, Kevin Swans, el mítico 34. Pero al llegar a la categoría reina, el 34 es uno de los dorsales que está retirado en esa categoría, por lo que se quedó únicamente con el 4, que es el primero de los números que se pueden elegir, pues el 1, el 2 y el 3 están reservados para los 3 primeros puestos al finalizar el campeonato en caso de que alguien quisiera usarlos. Pero como hemos dicho al principio que estos dorsales al final acababan siendo una imagen comercial, por motivos de marketing, al llegar al equipo Ducati oficial se le colocó un 0 delante. Le gustó y lo acabó utilizando hasta el día de hoy. Aleix Espargaró, como cualquier aficionado a las motos, pues tenía su piloto preferido, en este caso el japonés Yoichi Wii, el cual llevaba el dorsal número 41, así que en su honor pues eligió ese número. Pero ¿qué pasó? Que al llegar a la categoría intermedia y encontrarse con que el 41 estaba ocupado, pues nada, cogió y dijo, pues le subo un 1 y ya está. Se quedó con el 42. Pero no terminó de convencerle mucho ese número. Entonces, cuando dio el salto a la categoría reina, cogió y decidió volver a cambiarse de número. Pero no volvió al 41. Eligió el 44, que paradójicamente es el número que utiliza hoy en día su hermano pequeño. Hasta que en cuanto tuvo oportunidad de volver a usar el 41, cogió y dijo, me lo cambio y no lo suelto ni para atrás. Pol Espargaró, al igual que su hermano mayor, pues también tenía un piloto favorito.
el brasileño Alex Barros. El número que usaba Barros era el número 4, por lo que Paul eligió este número para honrarle cuando llegó al campeonato. Pero al llegar a Moto2, el principal patrocinador del equipo le obligó a cambiar de dorsal, poniéndose el 40, una vez más por motivos comerciales y de marketing. Entonces dio el salto a MotoGP, pero al llegar a esta categoría, pues se encontró con Andrea Dovizioso y le chafó el plan. Así que la mejor opción, usar 2 veces el número por el que empezó, quedándose así con el 44. Andrea Iannone, al igual que el piloto francés Quartararo, empezó usando el 9, pues porque nació un día 9, hasta el momento en el que su hermano pequeño dejó de competir, y en su honor se puso el número 2 delante del 9, pues era el número con el que competía, usando de esta forma el 29 para todas las categorías, hasta que, como sabréis, pues fue apartado de la competición porque fue acusado de dopaje. Y la verdad que con la gran sanción que le cayó a su edad, seguramente que sea el fin de su carrera deportiva. Iker Lecuona usa el 27 y podemos pensar que es por hacerle homenaje al gran Casey Stoner, pero de primeras no fue por eso, ya que desde el principio usó el 7, hasta que Moto2, pues otro más que tuvo que cambiarlo por estar ocupado. Y en vista de que no le gustaba ni el 17 ni el 37, que era lo que más se podría asemejar a su número, se quedó con el 27 y de esta forma pues hacerle un pequeño homenaje al bicampeón del mundo. No hay más. Seguramente que a la mayoría de nosotros, cuando nos digan el nombre de Jorge Lorenzo, se nos viene a la cabeza el 99, pero es que no siempre usó este número. Debutó con el número 48, ya que era el número preferido de por aquel entonces su manager, aunque con la ruptura que tuvo con este último, quiso cambiar la versión de por qué portaba el 48 y lo quiso relacionar en homenaje al piloto japonés fallecido Shoya Tomizawa. Su número ideal para cambiar de dorsal sería el 23 o el 100, pero es que en el campeonato de MotoGP no están permitidos los números con 3 cifras, así que el 100 descartado. Y el 23 pues no le terminó de convencer porque era un número muy relacionado al gran Michael Jordan, así que finalmente se decidió por el último número disponible de la lista, ya que era el número más cercano a su número ideal. Pues ya que no le dejaban ponerse el 100, pues dijo, me quedo con el 99, que es lo más cercano al gran 100. Luca Marini es otro piloto más que tuvo que cambiar de número, comenzando a competir con el 97 hasta que en Moto2 Xavi Vierge, por orden de antigüedad, pues le hiciese cambiar de número, para acabar portando de esta forma el número 10. ¿Y por qué el 10? Pues porque es el día de su nacimiento. Seguimos con Alex Márquez, el pequeño de los hermanos Márquez. Y es que a este piloto pues le pasó lo mismo que a otros tantos. Comenzó en el CEP con el número 23, hasta que llegó al Mundial y se lo encontró ocupado, cambiando así al número 12 en la categoría pequeña, para al llegar a la categoría intermedia pues encontrarse con el 12 de Thomas Luthi. Y al querer usar el 23 con el que empezó, pues lo tenía Schrotter. Así que, como otros tantos, cogió y tiró de matemáticas, restando de esta forma el año de su nacimiento, el 96, menos el día de su nacimiento, el 23. ¿Resultado? Pues eso, el 73, con el que compite hoy en día en la máxima categoría de motociclismo. Marc Márquez en sus primeras carreras empezaba llevando el número que le diesen, aunque desde el CEF fue uno de los pocos pilotos que consiguió mantener el mismo número durante toda su carrera deportiva, el 93, año de su nacimiento, y es uno de los pilotos que siempre ha mantenido el 93 en su carenado, pese a ganar tropecientos mil mundiales. Vamos, que nunca se puso el 1, salvo en la celebración del campeonato, pero a mi parecer no es por humildad, que bueno, es uno de mis pilotos preferidos y creo que humilde es un rato, pero como he dicho al principio, pues la pela es la pela, y es que llevar el 93 en su carenado vende muchísimo más que llevar el número 1, por muy campeón que haya sido. El piloto madrileño Jorge Martín usó desde sus inicios el 88 en su carenado, durante Moto 3, Moto 2, hasta que llegó a MotoGP. Y el portugués Oliveira, pues que tuvo que cambiar de dorsal pues 2 veces también, por las mismas cosas que la mayoría de pilotos, pues le hizo sumar un número más al 88, haciéndole debutar en MotoGP con el 89. Jack Miller, cuando competía en motocross de pequeño, le asignaron el número 543, pero es que, como hemos comentado anteriormente, en el campeonato de velocidad de MotoGP no se permiten los 3 dígitos. Yo no entiendo la verdad por qué, porque es que están guapísimos, a mí me molan la hostia. Pero el caso es que cogió y dijo, bueno, pues me quito el 5 y me quedo con el 43, que es con el número con el que empezó a competir sobre el asfalto. Pero al llegar a Moto 3, pues estaba ocupado, así que optó por el 8, hasta que al dar el salto directamente a MotoGP sin pasar por la categoría intermedia, se topó con que el 8 también estaba ocupado. Pero bueno, nada como volver a los orígenes, y vio que el 43 estaba libre, así que dijo, ¡pum!, el 43. Joan Mir es un piloto que quiso que todo quedase en familia, como se suele decir. Pues su primo, Joan Perelló, competía con el número 36, por lo que Mir, pues cuando empezó el campeonato, le pidió permiso a su primo para aportar el mismo número, el cual usó desde el principio del campeonato hasta el día de hoy, con el que ha conseguido 2 mundiales. Franco Morbidelli siempre tuvo un par de números favoritos para la competición, el 1 y el 2. ¿Pero qué pasaba? Pues que ya lo hemos comentado anteriormente, que esos números están reservados para ciertos pilotos al terminar el campeonato. Así que pensó, pues los unifico y cojo el 1 y el 2, ¡pum!,
y convierto el 12. Pero como otros tantos, pues al llegar al campeonato se lo encontró ocupado. Por lo tanto, decidió dar la vuelta a la tostada, quedándose así con el 21. Takaaki Nakagami. El japonés, cuando competía en su país, variaba constantemente de números según le tocase o le asignase en el dorsal en la competición que fuese, hasta que llegó a España y entró en la MotoGP Academy. Entonces, Alberto Puig le asignó el número 30. Y oye, el tío no se complicó la vida. Le gustó el 30 y dijo, pues mira, me lo quedo hasta el día de hoy. Miguel Oliveira tiene uno de los casos más curiosos de elección de dorsal, aunque hay dos versiones diferentes. Y es que su número preferido desde los inicios siempre fue el 41, pero una de las versiones por las que no pudo elegir ese número fue porque ya estaba cogido, y la otra es porque en una de las carreras no tenían pegatinas con el número 1, así que tuvo que poner dos veces el 4. Se quedó con el 44 hasta que al llegar a MotoGP se encontró con Pol Espargaró, así que le tocaba cambiar de número, y otro piloto más que tira de matemáticas. Multiplicó su número por 2, quedándose así con el 88 que luce hoy en día. Dani Pedrosa, el samurái. Alberto Puig, que estaba de ojeador en la Movistar Active Cup, le asignó el número 26, dorsal que portó durante toda su carrera deportiva hasta el día en el que se retiró, aunque hoy en día lo sigue usando como piloto probador, ojo, la pela es la pela. Pero tenemos que destacar que no siempre fue fiel al 26, pues fue uno de los pocos pilotos actuales que cambió en más de una ocasión su número por el que había terminado ese campeonato, usando en diferentes ocasiones el 1, el 2 y hasta el 3, aunque desde el año 2010 decidió quedarse permanentemente con el 26. Danilo Petrucci es otro de los pocos pilotos que ha mantenido su mismo número desde sus inicios. El 9 siempre fue su número favorito, el cual usó desde Superstock hasta sus andaduras en MotoGP. Y como os vengo diciendo pues a lo largo del vídeo, a veces por temas comerciales y por publicidad, le pone al 9 un 0 delante. Tito Rabat, al igual que Dani Pedrosa, llegó en algún momento de su carrera a cambiar su número por el 1, y fue cuando ganó su campeonato de Moto 2 para volver a representar al 53 en su salto a MotoGP, número que ha mantenido hasta el día en el que se quedó sin asiento en MotoGP y tuvo que marcharse a Superbikes, campeonato en el que sigue portando su mismo número, el 53. Alex Rins, cuando comenzó en el mundo de la competición con tan solo 7 añitos, portaba el dorsal número 14, pero cuando llegó al mundial lo cambió por el número 24, el cual tuvo que tomar la decisión de invertir su número porque en el 2008 estaba ocupado, y ahí es donde nació el 42, que a día de hoy lo sigue portando, aunque hay que destacar que en su paso por Moto 2 en el año 2016 estuvo obligado, al igual que otros pilotos que pasaron por el mismo equipo con el mismo patrocinador, a cambiar de número y poner en su carenado el número 40, mismo que le pasó a Pol Espargaró. Llegamos a Valentino Rossi, il Dottore. Este piloto quedó fascinado de pequeño por un piloto japonés que usaba el número 46. Casualidad, el mismo número que usaba su padre cuando ganó el campeonato de 2,5 en el año de nacimiento de Valentino Rossi. Así que todo eran señales clarísimas del número que debería portar en un futuro, ¿no? El cual ha mantenido desde sus inicios y que nunca quiso cambiar por el 1 cuando ganó alguno de sus campeonatos, ya que hoy en día el 46 es una de las marcas comerciales que más dinero genera en el mundo del motociclismo. Bradley Smith en este caso quiso homenajear a su padre, pues cuando este último corría motocross usaba el número 88, pero ese dorsal en ciertas carreras estaba reservado a pilotos invitados, por lo que en alguna de ellas pues le asignaron el 32, pero al llegar al mundial de 125, como le pasó a una gran mayoría, pues se lo encontró ocupado, así que optó por fusionar el número que le habían asignado con el que portaba su padre, creando así el 38, Maverick Viñales. A la gran mayoría nos sonará eso de Mac 25, ¿no? Pero el número que casi siempre usaba cuando era pequeño era el número 12, el día de su nacimiento, hasta que dio el salto al mundial y decidió cambiarlo por el número 25. En su paso por Moto 2 fue otro de los pilotos que estuvo obligado a cambiar su número por el 40, para recuperar nuevamente el 25 cuando dio el salto a MotoGP, pero que solamente duraría un par de temporadas con él, ya que volvió nuevamente a los orígenes, al 12. Pensó que quizás cambiando de número y conseguía tener algo más de suerte, ya que con ese número en el pasado consiguió batir en más de una ocasión a Marc Márquez, aunque de momento pues no le está dando mucha suerte. Y por último, bikers, tenemos al francés Johan Zarco con su número 5. Eligió este número en homenaje a su descubridor y su primer manager, ya que usaba el número 5 en honor también a otro piloto francés, así que fijaros si el numerito viene de atrás. Zarco ha mantenido el mismo número durante toda su carrera deportiva hasta el día de hoy, incluso lo mantuvo hasta después de romper relaciones con su manager, que es por quien se puso el número 5. Y es que la verdad pues bueno, se ve que es algo menos rencoroso que Jorge Lorenzo.
Pues esto ha sido todo, bikers. Otro vídeo más de friquismo motero. Quizás algunos de vosotros sois moteros, pero no sois aficionados al mundo del motociclismo de competición. Ojo, una cosa no quita la otra. Pero bueno, que el saber nunca ocupa lugar. Y en el fondo, pues es que es un mero vídeo más de entretenimiento. Y también, pues para que podáis chulear un poco con vuestra gente, si en mitad de la ruta, pues sale el tema de conversación. Marcaros un buen cuñadismo ahí. Yo qué sé. El caso es que si os ha gustado el vídeo, pues nos dejéis un like, que nos sigáis en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, si os apetece. Pero sobre todo, y lo más importante, es realmente lo que nos ayuda a seguir creciendo, es que os suscribáis al canal y le digáis a todos vuestros conocidos que lo hagan, que se van a arrepentir si no. Que ya nos vemos, familia, en el próximo vídeo. Adiós.